noticias se discuten. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por Correo del Sur Radio, FM 90.1. Porque el sur tiene la palabra. 11 de la mañana, 45 minutos y casi no entramos ya al furgón de cola, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es, hay sabotaje. Bueno, pero el hecho de que estemos en la cola definitivamente nos llevan a la cola. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas una vez más en viernes a El Furgón de Cola. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Y yo estoy aquí con una novedad que la venimos aguantando desde hace muchísimo tiempo. Se robaron un carril no solamente de una avenida, sino de dos. Alex, buen día. Buenos días, querido Paya, querido Álvaro, querido Enrique. Bienvenidos a todos los que asisten a esta gran revista informativa que es Redacción Central y al más que humilde, señores, Furgón de Cola. Y lo bueno de estar al Furgón de Cola es que podemos entrar a la cola de la cola, es decir, ya al final. A la cola, totalmente. Sí, pero nos agarramos y entramos, ese es el asunto, ¿no? Porque aquí nos ha sabatado, Alvarito es maligno. Si no es maligno. La Raica, tiene que ser si algo. Sí, bueno, ni modo, vamos adelante. Vamos adelante, señores. Tenemos una pregunta para que usted, señor, participe, señora, señores, participen con nosotros y pues opinen también. La pregunta es la siguiente de hoy día: ¿está usted de acuerdo con el paro que al parecer es inminente y que emprende Santa Cruz desde el día de mañana? Pónganos sí o no y participe sin decir muchas cosas. Ahora, si quiere argumentar, pues también participe y opine en Correo del Sur Radio Facebook. En nuestra página de Facebook estamos totalmente habilitados y estamos creciendo de una manera horrorosa, ya escandalosa ya también. Vos has lanzado la pregunta y yo estoy preocupado por algo que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo en la avenida Juan Azurduy de Padilla y en la avenida te vas a descarrilar 6 de agosto. Resulta que ahí se han robado un carril, ¿no? Y nadie me cree cómo es eso, qué es lo que... Se han robado un carril de dos avenidas y esto viene ocurriendo por lo menos desde mayo, en ocasión de las fiestas patrias. Resulta que cuando los funcionarios municipales salen a pintar las calles, pintan el centro para que esté bonito, pintan algunas avenidas también en esta señalización horizontal, y resulta que en la avenida 6 de agosto y en la avenida Juan Azurduy de Padilla son 3 carriles de ida, 3 carriles de bajada. Y resulta que no sé por qué, si les ha faltado la pintura o de pronto tiempo para completar el trabajo, han metido una señalización solo en el medio. ¿Y esto qué implica? Que ahora ahí tenemos solamente 2 carriles. Entonces mi conclusión es que se lo han robado un carril y eso no puede ser. Esto realmente está causando muchos problemas en la conducción porque al final de cuentas no sabe uno si va a hacer caso a esa señalización o no, porque resulta que cuando estás conduciendo te encuentras con que tienes espacio amplio, pero hay unos que sí quieren hacer caso a esta señalización y otros no. Y así no podemos pues seguir con estas 2 avenidas donde definitivamente no hay un tercer carril. Bueno, ¿dónde está el tercer carril, señores y señores? Álvaro. En el Álvaro no quiere, no se ha dado ni cuenta y eso que circula todos los días por ahí. Lo único que puedo decir es devuelvan ese maldito carril. Hay que volver a pintar, o sea, si hay una avenida que es de 3 vías, pues hay que pintarla en las 3 vías. No porque te falte pintura o porque te falte tiempo, vas a agarrar las soluciones, lo metamos al medio y partamos una vía que era de 3, ahora lo hagamos a 2. Hay que corregir ese asunto. Para ahorrar. No, sí, porque genera. Nos ahorraremos una vía. Sí, nos ahorraremos una vía. Nos ahorraremos, ¿no? La tercera vía, además, ¿no? Haciéndonos recuerdo de ese trabajo de Anthony Giddens. Y además de eso, en el próximo programa del alcalde, que tiene su programa, que se difunde por Correo del Sur y por otros medios, pues sí, voy a llamarle, mandarle mensajes. Llámale a Quique. Alcalde, hay una vía en las avenidas Juan Azurduy de Padilla y 6 de agosto. Lo siento muy cómodo aquí que en ese programa y está bien, hay que escribirle. Hay que escribirle y decirle, falta una vía que se ha hecho. ¿Dónde está? En la avenida 6 de agosto y en la
avenida Juana Zurduy de Padilla. Bueno, y la vía que nos falta, señores, y al parecer no hay, todos vamos en contravía del diálogo, es justamente lo que va a suceder ya al parecer, y es inminente mañana en Santa Cruz, es decir, que esta región, la más pujante de Bolivia, va a entrar en un paro indefinido, si es que no se encuentra esa vía extraviada que podemos parametrar aquí de lo que dijo Paya. Aunque ahora ha salido el vicepresidente el vicerrector, el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, que es presidente del Comité Interinstitucional, y ha dicho que si hay voluntad política podemos solucionarlo hasta el mediodía. Yo no veo esa voluntad política. Son 21 días, querido Paya, 21 días, ¿no? 21 días desde que el Cabildo de Santa Cruz le puso un ultimátum al gobierno para que derogue el decreto que lanza el censo al 2024. 21 días de inutilidad política, señores, ¿no? 21 días de desperdicio, 21 días de silencio, de seguir, oyéndose o viéndose el ombligo cada una de las partes en conflicto. Esto, ya lo dijo el editorial del periódico hermano El Deber, es el fracaso de la política. El fracaso del diálogo, el fracaso de la concertación, el fracaso de las intenciones que deberían ser las primeras en prevalecer, que son las de evitar este paro, pues, que además de ser un paro jodidamente económico, porque lo primero es decir, Santa Cruz, pues, es el motor económico de nuestro país. Estamos saliendo de una mierda que ha paralizado la economía de nuestro país por mucho tiempo. Y ahorita nos estamos lanzando a una aventura jodida, porque eso significa millones de dólares que se pierden a diario si es que esto llega a paralizarse de la manera que estamos viendo. Ahora, el otro ingrediente, lo político, ¿no? Es también otra dimensión desconocida. ¿De qué ha servido? A ver, ¿de qué ha servido que lancen, el anuncio de este paro y la polarización del país? Has visto, querido Lucho, ayer el movimiento al socialismo ha salido más que fortalecido porque encuentra en este paro, ¿no es cierto?, la excusa, ¿no?, para unirse, para decir que Lucho, tranquilo, encárgate tú, te vamos a dejar esa pendejada de los 2 ministros, a ver qué haces con ellos, pero ya no vamos a joder con eso. Ahorita la amenaza es jodida, la derecha se está rearticulando y están queriendo voltearnos y tenemos que estar más unidos que nunca, joder. Entonces agarran a todos bueno, no a todos, pero sí a una gran cantidad, y eso vamos a corroborarlo de público, de servidores públicos, y los trasladan, y los de la CETUCB y todos los del Pacto Unidad, y encima, ¿no?, políticamente es que no hay derecho, es decir, no hay voluntad de acercamiento, sino de confrontación. Quedan en que van a estar el lunes, se van a reunir la cúpula del MAS, de Luis Arce, Catacora y Evo Morales en Santa Cruz. ¿Quién sabe en qué tipo de clima? Porque hoy día también hay otro cabildo, el contracabildo en Santa Cruz. Entonces las cosas a mí me parecen que están muy pendejas, y es el fracaso de la política nacional, que no han podido, en 21 días se han hecho la paja y no han hecho nada para acercarse y para procurar el acercamiento que frene esta huevada. Bueno, ¿qué más hay que decir al respecto? Di algo, carajo, di algo. Guevara, reacciona, Dios mío. Vos estás pensando en la tercera vía, es en lo que hay que pensar. Lo que pasa es que definitivamente el gobierno no ha entendido que después de 2019 las cosas en cuanto al manejo de la política en el país han cambiado, ¿no? Pese a que en las elecciones de 2020 el MAS ha recibido un respaldo mayoritario de la población para hacer de Luis Arce presidente, ¿no? Pero esto no implica que al otro lado los actores sociales que no son abiertamente partidarios del apoyo hacia el gobierno del MAS o el gobierno de Luis Arce, pues no están en silencio, sino que también tienen sus reacciones, tienen sus opiniones, sienten la necesidad de que deben ser escuchados, y según ellos también como ciudadanos creen que sus demandas son legítimas. Y en ese sentido el gobierno del MAS, de Luis Arce, debe entender que está en la obligación
y también en el elemento político de tener que charlar con la gente, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos no debemos conformarnos en decir si Evo Morales quiere charlar con Luis Arce, él le hace caso y va a charlar donde quiere, y charlan problemas políticos del país, y con el resto de la gente, ellos dicen absolutamente no, nosotros no tenemos por qué charlar, porque resulta que estos comités cívicos y estas organizaciones no representan a la mayoría de la población, pero uno debe mostrarle incluso con fotografías, pero ¿qué es esta cantidad de gente que se reúne? Es gente que no sabe pensar, gente que se hace manipular, gente que recibe dinero a la hora de concentrarse. No, es gente que también tiene una expresión de protesta, que tiene una expresión de reclamo, y esa es una expresión legítima. Es una pena que el gobierno no pueda en este momento pues asumir esa su responsabilidad de decir vamos a dialogar y conversaremos, y en el diálogo mostraremos quiénes realmente están con estas posiciones tosudas, intransigentes, que no quieren dar a torcer absolutamente nada, ni un milímetro. Pero ¿quién tiene la obligación de hacerlo? Es el gobierno. El gobierno no tiene la obligación de generar un contramovimiento, y eso es lo que está haciendo. Los problemas, acaso, teniendo un gobierno establecido, teniendo las normas, las leyes, las vamos a resolver entre bolivianos en la calle a patadas y a puñetes. Eso es lo que nos está queriendo decir el gobierno, que si va a llevar 2,000 personas o más para desbloquear las calles, ¿a qué nos está llevando? ¿Qué es lo que está incitando si no es el confrontamiento? Y esto no puede ser. ¿Acaso los bolivianos no tenemos el derecho de protestar, de reclamar, si la misma Constitución reconoce al paro, al bloqueo y a otro tipo de medida de presión como elemento de protesta? ¿Acaso no tenemos eso? Sí, lo tenemos. ¿Y quién debe resolver ese problema? Es el gobierno, porque la gente se está movilizando contra el gobierno, contra el poder político. ¿Pero qué quiere hacer el MAS? El MAS lo que está pretendiendo definitivamente es enfrentar. Y quienes dicen desde el MAS que no son parte gobernante, nosotros tenemos que ir a defender el proceso de cambio y de pronto tenemos que agarrar y de levantar esos bloqueos porque nosotros no podemos permitir, simplemente lo que están haciendo es tomar las acciones propias por sus manos. Eso es lo que están haciendo, y eso también se constituye en un delito, porque no a título de decir voy a salir a defender un gobierno, yo puedo agarrar y enfrentarme con mi conciudadano. Claro. Eso no puede ser. Entonces eso definitivamente debe estar censurado y rechazado por toda la población, porque el gobierno está equivocando el camino. ¿Hay una movilización grande en el departamento de Santa Cruz? Sí, la hay, y seguramente eso se va a demostrar a partir del día de mañana. ¿Qué quiere hacer el gobierno con un contracabildo? ¿Qué quiere hacer? ¿Acaso no quiere reconocer el derecho que tienen los ciudadanos para manifestarse? Nosotros, si pensamos algo diferente, vamos a permitir que otra persona, que un ciudadano como yo, venga y me calle. No, eso genera pues el enfrentamiento entre nosotros mismos, y el gobierno nos está llevando a esa situación. Nos está queriendo decir quién pesa más en las calles. Veremos quién pesa más en las calles entonces. Opinan nuestros oyentes: no estoy de acuerdo con el paro. La posición es manipulada siendo un pretexto para otros intereses. La necesidad es la lucha por el poder, llevando el enfrentamiento a la calle porque no saben otra forma de ser protagónicos. La Constitución en ningún lado reconoce el bloqueo. Reconoce la protesta. Dato mata relato, dice nuestro oyente. Pero bueno, sí, también es verdad, es decir, está bien, como tú dices, es decir, señor Luis Arce Catacora, usted parece que le tiene más miedo a Evo Morales y a los cocaleros porque lo molestan y va a dialogar, ¿no ve? Abiertamente con ellos, como lo ha hecho, son de su partido, lo que sea, pero usted ha sido presionado por ellos, ¿no? Lo han fustigado de Alex, muchas formas, escúchame, ¿no es cierto? Lo han fustigado y usted va y se sienta con ellos, ¿no ve? Pero no se quiere sentar de alguna manera con los cambas, con los cruceños que tienen
sea legítimo, esté de acuerdo o no, tienen un reclamo sobre el censo. Entonces, ahí no existe ¿cómo se llama? Un equilibrio. No existe, pues, o sea, usted que debería sentarse con todos los bolivianos, con el primero que se sienta es con el Evo Morales porque lo amenaza, le quiere tirar a sus ministros y hay problemas dentro de su partido y usted sí va ahí. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a Evo, pero no les tiene miedo a este paro, al parecer. Parece que usted no está actuando de la forma más democrática, pero tampoco los Cambas, tampoco el comité cívico, tampoco el comité cívico. Hay que responder también al oyente que ha escrito eso. Exacto. Y muchas gracias por escribir, pero eso lo que él opina me parece que es polémico. ¿Por qué? Porque primero, o sea, lo que pasa es que lo que estamos cuestionando es la acción convenenciera del gobierno. O sea, que cuando hay una acción de protesta que le reclama al gobierno, el gobierno dice esto es ilegal, hay que hacer el derecho, hay que hacer respetar el derecho a la circulación y demás cosas. Pero cuando no le conviene, el gobierno no dice absolutamente nada. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahora, hay un derecho a la protesta que está. Lo que pasa es que en este momento, si uno protesta con huelga, con paro, de hecho está reconocido como tal, ¿no? Ahora, lo que necesitamos en ese sentido es avanzar qué cosas están permitidas en la protesta y qué no. La anterior semana estuvieron mineros bloqueando. Exacto. No, estuvieron mineros bloqueando. ¿Qué ha dicho el gobierno? No ha dicho absolutamente nada. ¿Qué masista ha sido capaz de cuestionar? Nadie. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos saben que no pueden pelearse con los mineros. Está bien, señor oyente, yo estoy de acuerdo esta vez con Guevara y es cierto. Es decir, está bien si la Constitución en ningún lado reconoce el bloqueo, bueno, eso le ha valido siempre al movimiento del socialismo y a los movimientos sociales que hacen el Pacto Unidad, que siempre bloquean, ¿no? Y ha sido su modus operandi. Entonces, ahora que bloquean los Cambas, no les podían decir, o sea, tendrías que tener mucha cara, ¿no es cierto? O no tenerla definitivamente como para reclamar o esgrimir ese argumento. Pero otro punto más, ¿no? Pero otro punto más que decía de los cívicos. Sí, pero no, pero más allá de los cívicos y demás, decía que también tiene un carácter político un poco más de desestabilizar este gobierno, cuando en realidad no es así. La demanda es clara. El punto es que la demanda es clara. ¿Qué se están demandando? ¿Qué están demandando? Que el censo no se realice en 2024, sino se realice en 2023. Esa es la demanda. Si hay contraposiciones, lo que hay que hacer es sentarse a dialogar. Y en la medida que dejas pasar una protesta, un reclamo, que primero comienza con un punto y después puede terminar con 20, eso es correcto. Porque en la medida que va creciendo el movimiento de las calles, y eso hay que ser muy conscientes, muy consecuentes, que cuando dejas que el movimiento en las calles empieza a crecer, empieza a generar más reacción de la gente, quien termina cediendo al último es el gobierno, porque al final de cuentas es el pueblo el que se moviliza en las calles, y eso hay que saberlo reconocer. Eso ha ocurrido ayer, ha ocurrido hoy y va a ocurrir mañana, porque son las masas las que están en las calles. Y si el gobierno está pensando que con un contracabildo, que con una movilización de alguna gente para decir desbloqueamos aquí, desbloqueamos allá, con un ministro que es más bravucón, que ya parece el mismo Arturo Murillo, el ministro de Obras Públicas, que es una persona, en vez de tener esa voluntad de agarrar y de decir nosotros necesitamos dialogar, es el que más bulla está metiendo y está agarrando y está usando a la gente sin motivo. Gente tan irresponsable como esa no puede estar en una función de gobierno, porque no deben perder de vista que deben gobernar para todos los bolivianos. Pues muy bien, nos sigue escribiendo nuestro oyente, ha entrado a debate. Se dijo que estaba en la Constitución y no es verdad, solo esa observación, el resto toda la razón, estoy de acuerdo con el resto del análisis, dice. Bueno, esas puntualizaciones y esas participaciones pues nos nutren y nutren el furgón de cola.
está bien lo que se dice respecto a la mala actuación, al mal actuar, no solo del gobierno, sino del movimiento al socialismo, que en vez de mostrar, digamos, cierta magnanimidad, digámoslo así, y de poner las armas, en cambio levanta las banderas y moviliza a su gente y nos lleva, digamos, a un futuro ya impredecible de este movimiento. Pero también hay que decirlo de parte de los del Comité Interinstitucional y de los cívicos de Santa Cruz, es decir, ninguna de las partes ha cedido un maldito milímetro, ¿no? Es decir, el Comité Cívico ha dado, además, y tenía razón Richter ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo nos vamos a entrar a un diálogo sin condiciones cuando nos meten la principal condición, que es justamente el asunto de las fechas? Entonces, ¿hay para qué reunirse, no es cierto? Porque si derogan, ¿ya para qué te vas a reunir? Simplemente está cediendo. Y no, entonces el comité también se está portando en ese sentido intransigente. Por eso es la derrota de la política y de los líderes, tanto de Santa Cruz como de nuestros líderes gubernamentales, porque no es, o sea, bien sería, querido Paya, que se vayan al carajo ellos, ¿no es cierto? Solo ellos, ¿no? Los que están metiendo el lío, los que están metiendo el fuego. El problema es que nos arrastra a toda Bolivia, porque un impacto económico de semejante, digamos, dimensión, que puede traer el que Santa Cruz esté paralizado, ya no 2 días, sino 3 o hasta una semana, hermano, eso, o sea, nos arrastra a toda Bolivia y sobre todo a ese departamento que está lleno no de funcionarios estatales, que son los que están yendo a hacer las contramarchas. No, pero está yendo solamente 2.000 nada más, no es para decir que es una gran cosa. Bueno, eso lo veremos, ¿no es cierto? Pero que son gente que trabaja, gente que produce, gente que está al día, que son, hermano, gremiales, transportistas, gente que trabaja, es decir, Santa Cruz por eso es la región más pujante del país, no porque está lleno de funcionarios públicos ni de instituciones estatales que están generalmente llenas de parásitos, sino son gente que trabaja desde temprano. Bueno, tampoco es que en La Paz todos sean parásitos también. No hablamos así, pero estamos hablando del grueso de las instituciones estatales y en Santa Cruz el asunto no es así. Entonces, ellos parece que están jugando, no sé, su partido, ¿no?, de espaldas al resto de la población, ¿no es cierto? Se están más y no saben que nos arrastran a todos. Eso se llama irresponsabilidad absoluta. Pero en este caso, Alex, ¿quién tiene la mayor responsabilidad de solucionar los problemas? Definitivamente es el gobierno. Para eso está, para solucionar los problemas de la gente, de las cosas que demanda la gente, ¿no? Y en ese sentido el gobierno tiene que tener ante todo la capacidad de sentarse a dialogar. Ya no es un gobierno de los 14 o 15 años de Evo Morales donde el MAS solamente negociaba, de pronto charlaba, conversaba con solo la gente del MAS. Ya no es eso, ¿no? Eso hemos tenido durante 14, 15 gobiernos que el MAS prácticamente no hablaba con nadie y hacía lo que quería, porque al final de cuentas tenía un respaldo, era legítimo, no había por qué cuestionar esa situación. Pero ahora las cosas ya han cambiado con lo que ha ocurrido en 2019, ha hecho que otra vez la gente se sienta que está en ese su pleno derecho, su plena libertad de reclamar las cosas, así sean sectores minúsculos, sectores minoritarios, no se los puede descartar en su derecho al reclamo, ¿no? Puede ser Santa Cruz, puede ser lo que sea, no se puede agarrar y descartar por el simple hecho de que te etiqueten que sos minúsculo, que no representas a nadie. El Estado, el gobierno no te puede descartar porque su principal misión es pues resolver los problemas de la gente. No podemos decir un problema va a ser visible porque afecta al 60% de la población, pero como solo afecta al 10%, ese problema no es visible, no nos interesa, ¿qué nos importa? Si se están movilizando, es el 10%, ellos no tienen nada que ver. No, señores. El gobierno tiene, este y cualquier otro gobierno en un país democrático tiene la obligación de resolver el problema de los ciudadanos. Y cuando decimos el problema de los ciudadanos, no necesitamos hacer comparaciones de cuánto de porcentaje representan. Ese es un gran error,
porque de demandas de grupos minúsculos los problemas pueden hacerse muy grandes. Y al final, ¿quién va a terminar teniendo esa responsabilidad? Es el gobierno. Vuelvo a insistir, porque el gobierno, sea de del MAS o de cualquier otro gobierno, porque es su responsabilidad, su tarea, resolver los problemas de la gente. Muy bien, en eso no te voy a discutir. Y además, así Luis Arce Catacora no haya emitido ningún tipo, o ha emitido, no lo he escuchado, de criterio así duro con respecto a esto, no puede dejar de llamarnos la atención, la actitud de sus ministros, de este señor Edgar Montaño. No, Edgar Montaño está totalmente... O sea, impresentable, ¿no? Impresentable el tipo. O sea, ¿qué le sucede? En vez de tratar de mediar, de llevar las cosas, digamos, a un deshielo, digamos, para que se pueda charlar, el tipo amenaza, viejo, pero así abiertamente. O sea, es el más macho machito, ¿no? Pero, ¿qué esperan de Montaño si es el jefe de los Guerreros Azules? No, los Guerreros Azules son de puro corazón, de espíritu de paz. Pero no les vio marchar usted en los diferentes actos a los Guerreros Azules. Él es el jefe de los Guerreros Azules. Pero según él, los Guerreros Azules es gente de paz. Está ironizando. ¿Quiénes son los guerreros? Esos son los Guerreros Azules, pero su jefe, su líder, que es Edgar Montaño, pues es otra cosa. Él definitivamente ese nombre está pues bien. Expresa odio, expresa confrontación, y además, expresa siendo el más machito. A ver, veremos hasta dónde la aguanta esas ínfulas de decir, vamos y hagamos estas cosas, veremos, ¿no? Con ustedes estuvo Álvaro Sotomayor. Gran aporte, pero además eso de Guerreros Azules, ¿qué les pasa así? ¿Qué les pasa? Está bien ese nombre para comparsa de carnaval aquí en Sucre, Guerreros Azules, a ver, ¿con quién quieren guerrear? A ver, los mandaremos a guerrear con los vikingos. Ese es un grupo creado exclusivamente para guerrear al interior del MAS. No, es para guerrear al interior del MAS. O sea, eso es ellos. Eso es lo que siempre. Entonces denle, mátense entre ustedes, a ver. Tampoco así, no, claro, no, tampoco. Pero en los hechos. Una metáfora, tranquilízate, no quiero que se maten, hermano. Pero ya, o sea, no sean ridículos, y eso ya me parece una cosa ya agarrada de los pelos, como le digo. Está muy mal la actitud de este man, del Castillo ni se diga. Es decir, uno piensa que hay ciertas diferencias entre el ala evista y espera que Arce Catacora sea más tecnócrata, más ¿no? Un poco más liviano para conversar los problemas del país, pero no es así. Pero Arce Catacora está equivocado también cuando él dice son grupos minúsculos, es el comité cívico, no representa a nadie, son instituciones que no representan a nadie, pero si en los hechos el gobierno observa que estos supuestos grupos minúsculos que no representan a nadie convocan a miles y a miles de personas, ¿qué debes hacer? ¿Seguir haciéndote al ciego que no ves, que dices que no representan a nadie? Shakira, o simplemente acercarte y conversar. Demuéstrenos en la conversación quién es el tosudo, quién es el terco que no quiere ceder, y así nosotros como ciudadanos tendremos un mejor panorama de la cosa viéndolos dialogar. El gobierno del MAS debe entender que las cosas han cambiado, que en cualquier momento puede salir a cualquier grupo y expresar su voz de protesta. Y si esta se va haciendo grande, pues hay que conversar. El movimiento al socialismo, el problema es que no se den cuenta que las cosas han cambiado, sino que ellos no han cambiado. El movimiento al socialismo es el que no ha cambiado. Sí, ni un milímetro, lamentablemente. A 2 años de esa tremenda victoria que se lanzaron el Arce Catacora con el Choquehuanca, porque esta semana son 2 años de esa elección en la cual el pueblo boliviano les dio la oportunidad de cambiar, les dio la oportunidad de desmarcarse de esas prácticas antidemocráticas, verticales, jodidas, y no lo han hecho lamentablemente, y aquí nos lo están demostrando. Señores, tienen todavía tiempo para sentarse realmente, aunque yo particularmente lo dudo. Un oyente hace una observación.
Mejor que los guerreros azules son los ángeles azules. Ya, sí. Buenísimo. Eso está bueno. Tenemos, gracias, sí. Muchas Eso. gracias por... Un minuto, dice Álvaro Sotomayor, y tenemos ¿cómo se llama? La respuesta, ¿no? Los datos finales, querido Enrique, de nuestra mini encuesta. Habíamos preguntado, la pregunta era, ¿cómo era? Puta, ¿dónde está la pregunta, Enrique? Aquí ¿Qué ha pasado? ¿Está de acuerdo con el paro o no? ¿Está de acuerdo con el paro que prende Santa Cruz desde mañana? Les preguntamos a nuestros oyentes. Y el resultado es, querido Enrique, 50 y 50, viejo. No. Esta vez se han repartido los votos y la participación. Entonces, para que veamos que este asunto polariza, divide a Bolivia y divide también, al parecer, a nuestros oyentes. Señores, solo esperamos que esto, de pronto pudiera ocurrir algo en el transcurso de la tarde de hoy, la noche de hoy, porque si no, una de las otras consecuencias, por ejemplo, en el plano deportivo, es que si hay paro, se paraliza el campeonato de fútbol y todas las asociaciones o federaciones que están pues asociadas a la FIFA tienen la obligación de concluir sus campeonatos antes de que inicie el torneo mundial, y esto va a ser un gran perjuicio porque no podremos conocer, o pronto dirán aquí la tabla de posiciones se cierra, incluso puede descender Universitario. Esas son otras de las consecuencias que puede traernos este anunciado paro de Santa Cruz a partir del día de mañana. Muchísimas gracias. No, a ver, espérate, una cosa, no nos podemos ir sin saludar a la señora Raquel, que es nuestra oyente desde el primer programa de La Mala Educación y ayer cumplió años. Señora Raquel, gracias, muchas gracias por escucharnos siempre, nos escucha todos los días. Nos escucha Raquel Ayala, señores, y nos escucha el furgón de cola. Pero todos los días. Ah, qué bien, muchísimas gracias, saludos. Muchas gracias. Y muchas felicidades, Dios la bendiga. Nos vemos mañana en La Mala Educación y el lunes en el furgón de cola. Adiós.